Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy, 16 de julio. Hoy estaremos compartiendo algunas ideas sobre un tema que pues espero sea práctico y les ayude. Es el tema que tiene que ver con la debilidad espiritual. Eh, yo no sé si a ustedes les ha pasado que se sienten desanimados o se sienten frustrados. Incluso podemos llegar a sentirnos fracasados en nuestra vida y pensamos que ya no tenemos ninguna solución, no le hallamos camino al problema que estemos viviendo. Sí, a mí lo que me ha pasado es que generalmente cuando yo me siento débil espiritualmente hablando, la verdad es que no me dan ganas de ir a la iglesia. Eh, Siento que ir a la iglesia es algo que pues ya es tradición, ya es rutina, ¿verdad? Y finalmente no puedo prender mi televisión y ver un servicio acá sin necesidad de toparme con la gente. Eh, Hay ocasiones en que cuando nos sentimos así débiles espirituales, no le hallamos sentido a nuestra fe. Decimos, ¿qué es esto? ¿Realmente es una fe verdadera? ¿O son simples creencias? ¿Vale la pena vivirlas o no? Inmediatamente nos enfocamos en gente que, que está desarrollándose y empezamos a criticarlos a ellos también. ¿Verdad? A mí me pasa, ¿no? De que, cómo son, ¿verdad? Ey, ¿quién los viera, no? Si aquí hacen esto, allá hacen aquello. Y no falta, ¿verdad?, el calificativo de hipócrita para estas personas. También a mí me ha pasado que cuando me siento así débil, no quiero estar con gente, no quiero eh, que me encuentren personas, y por eso es que rehuimos ir a la iglesia, porque no queremos tener relación con nadie, preferimos estar aislados. Nos volvemos como cristianos ermitaños, ¿verdad? Que queremos estar solos, y llegamos hasta el punto de dudar de que Dios tenga algo que ver con nosotros. No digo que dudamos de la existencia de Dios, pero sí decimos, bueno, Dios debe estar ocupado en otras cosas con otras personas. La debilidad espiritual es un fenómeno que siempre se nos presenta y que puede ser ocasionado por muchas cosas, ¿no? Como es debilidad, obviamente, la debilidad, así como la debilidad física, la espiritual tiene que ver con problemas que podríamos decir nosotros de alimentación. Una persona que no se alimenta bien es una persona que va a estar débil constantemente, ¿verdad? Le faltan calorías, le falta lo que necesita. Entonces, la falta de vitalidad puede venir por esa falta de alimentación. También puede venir por la falta de ejercicio. Una persona débil, obviamente, es una persona que no hace ejercicio. Nosotros vemos a gente corriendo y decimos, cuánta vitalidad tiene esta persona, ¿verdad? Puede ser por falta de ejercicio, pero la debilidad espiritual también puede ser por falta de descanso. Es decir, porque nosotros no aprendemos a depender de Dios. Entonces, este fenómeno sin duda lo habrán vivido ustedes, así como lo he vivido yo, porque es un fenómeno común dentro del desarrollo de la vida espiritual, la falta de vitalidad. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto? Cuando nosotros nos sentimos débiles espiritualmente,
cuando nos sentimos frágiles, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna solución a este problema? ¿O simplemente debemos dejar que pase? Así como cuando tenemos una calentura y nos tumba en la cama, pues te tomas tu paracetamol y esperas allí hasta que te pase la calentura y te sientas fuerte nuevamente. ¿Será eso lo que tenemos que hacer? Yo creo que no, mis queridos hermanos. Miren, cuando vamos a la escritura, nosotros encontramos un texto muy curioso, muy interesante, en donde el apóstol Pedro nos habla del problema. En su segunda carta, una carta muy interesante, porque Pedro está escribiendo a personas que estaban siendo asediadas, que estaban siendo perseguidas por su fe en Jesucristo. Y obviamente ustedes pueden imaginarse cuando uno está bajo presión constante y una presión injusta en donde aún su vida está en peligro, pues obviamente se hacen las mismas preguntas que nos hemos hecho nosotros. ¿Realmente Dios tiene que ver con esto? ¿Dónde está Dios? ¿Mi fe es genuina? ¿Debo yo de buscar a otros creyentes? ¿Cómo está la situación? Bueno, esta situación es la que vivían los creyentes cuando Pedro escribió su segunda carta. Y en esta segunda carta, Pedro hace una declaración que nos puede ayudar mucho a nosotros si la tomamos bien en cuenta. En este capítulo 1, en el versículo número 3, Pedro lanza o empieza a lanzar un reto grande a la iglesia. Y les dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense qué interesante. Pedro nos marca aquí tres cosas que debemos de considerar. La primera de ellas es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. El texto dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Llama la atención que Pedro se enfoque en estos dos conceptos, ¿no? El concepto de vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. ¿Qué son las cosas que pertenecen a la vida? Bueno, precisamente la palabra vida en este pasaje de Pedro significa eso, vitalidad para vivir diariamente sirviendo al Señor. ¿Sí? Vitalidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. O sea, fíjense que estos hermanos que estaban siendo presionados, perseguidos, obviamente estaban cansados de estar huyendo. Y la pregunta es, ¿con qué fuerza vamos a seguir sirviendo al Señor? ¿Verdad? Vitalidad espiritual, vitalidad para vivir diariamente. Y Pedro nos dice, para que tú tengas vitalidad espiritual, Dios te ha dado todo lo que necesitas. No te va a faltar nada. Es como si tú estuvieras hambriento y de pronto entras a un restaurante y te dicen, mire, ahí está la barra del buffet, agarren lo que quieran, no se apure, ¿verdad? Lo único que vas a querer hacer es que elegir lo que más quieras, lo que te gusta, lo que necesitas en ese momento. Así es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para tener vitalidad espiritual, pero no solamente vitalidad espiritual, sino que también nos dice todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. La piedad es un concepto muy curioso. Desgraciadamente, a lo largo de la historia, el concepto ha tenido cambios. Y esos cambios han hecho que no nos enfoquemos bien en el término. A veces pensamos que la piedad es tener las manos aquí mirando al cielo, ¿verdad? Y no matar ni una mosca, ¿sí? Es una persona piadosa, no le hace mal a nadie. La palabra piedad tiene otro concepto aquí en la Biblia, especialmente en Pedro. Esta palabra habla o indica que nosotros tenemos una responsabilidad de honrar a Dios, un deber de honrar a Dios. Entonces, fíjense, Pedro nos ha dicho ya que Dios nos dio todo lo que necesitamos. Uno,
para tener vitalidad espiritual. Y dos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplir con nuestra responsabilidad de honrar, de venerar, de servir, de adorar a Dios y darle su sitio. Esto es algo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo. ¿Cómo puedo yo darle lugar a Dios en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo honrarlo? ¿Cómo puedo yo ser responsable de cumplir en esta forma? ¿Cómo puedo hacerle para que Dios se sienta honrado con las cosas que yo hago? A veces nos sentimos inhábiles, nos sentimos incapaces de hacer lo que Dios quiere. Decimos, yo nunca voy a poder honrar a Dios, yo nunca voy a poder venerar a Dios como Él se lo merece. Bueno, déjame decirte una cosa, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Dios te dio todo lo que tú necesitas. Dios te dio lo que necesitas para tener vitalidad espiritual, para vivir para Dios, y Dios te dio todo lo que necesitas para poder honrarlo, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? El pasaje nos dice que Dios nos dio todo eso por su divino poder. O sea, que Dios utilizó todo su poder. ¿Puedes imaginarte el poder de Dios? Ese poder que creó este universo, el poder que hizo todas las cosas, el poder de Dios que creó el mundo, que creó a los animales, que creó la vegetación, que te creó a ti y a mí. Todo ese poder grandísimo, Dios lo utilizó para darte estas cosas. Ese poder divino se vio actuando para que tú tengas la fortaleza espiritual para servirlo a Él. Y no solamente lo hizo utilizando su poder, sino que lo hizo, fíjate bien, en el momento en que tú creíste en Cristo como Salvador personal. ¿Sí? Cuando tú conociste a Jesucristo, Dios te dio todo eso. O sea que son cosas que ya están almacenadas en tu favor. ¿Sí? Repito, es como entrar a un buffet. Ahí está todo lo que tú necesitas y Dios lo ha puesto a tu disposición. ¿Sí? Pedro dice, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, o sea, a través de Jesucristo. Fíjate entonces, mi querido hermano y hermana, qué cosa más bella tenemos aquí en este pasaje, ¿sí? Cuando tú te sientas abatido, te sientas decaído, te sientas inhábil, te sientas incapaz de decir, no, es que yo no puedo hacer esto para el Señor, eso es imposible, no, 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 mira, aquellas personas son unos hipócritas, ellos no están viviendo lo que yo vivo. Cuando te sientas así, decaído, débil, abatido, piensa precisamente en este pasaje. Dios te dio todo lo que tú necesitas. Quizá te preguntes, bueno, ¿y cuáles son estas cosas que Dios nos dio? El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, a los colosenses, en el capítulo 2, nos da una relación de algunas de estas cosas. Solamente se las voy a leer para que ustedes las tengan ahí a mano. Noten bien, Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15 dice, recuérdense, todo nos lo dio Dios cuando creímos en Cristo, cuando conocimos a Cristo. Pablo dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión. Cosa número 1 que Dios hizo, desarmó, desarticuló el poder de la naturaleza pecaminosa en ti. Si tú sientes que estás lidiando con un pecado y no te deja, acuérdate, el pecado ya no tiene poder sobre ti, ya está desarticulado. Eso es lo que la palabra significa aquí, echar al cuerpo carnal, o sea, desarticularlo, sacarlo de ti, ya no tiene poder.
Además, dice versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Segunda cosa, Dios te hizo morir al pecado, te hizo morir al mundo y te resucitó nuevamente con Cristo. Esa es la otra cosa que Dios ha hecho contigo. Y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te fijaste todo lo que Dios ha hecho? Aquí nos habla Dios de una obra impresionante. Nos libró del pecado, nos libró de las fuerzas espirituales de maldad y nos unió con Cristo. Ahora tú y yo estamos con Cristo. Así que si tú te sientes débil, te sientes que espiritualmente no puedes seguir adelante, acuérdate de una cosa: Dios te dio todo para que tú tengas vitalidad. Te dio todo lo que tú necesitas para vivir para Él. Nada, nada te va a faltar. Cuando tú te sientas entonces débil espiritualmente, busca esas provisiones. Busca y recuerda lo que Dios hizo contigo y utiliza esas provisiones a tu favor. ¿Sí? Recuerda que Dios ya te perdonó, actúa como perdonado. Recuerda que la carne, el pecado, la naturaleza pecaminosa ya no tiene poder sobre ti. Actúa como persona libre. Recuerda que Dios ya evidenció a las fuerzas espirituales de maldad. Entonces, actúa sabiendo que están allí, pero que tú le perteneces a nuestro Dios. Así que, mi querido hermano, mi hermana, piensa en la provisión de Dios. ¿Cómo es la provisión de Dios para nosotros? Bueno, es una provisión total, es una provisión completa. Nada nos va a faltar. Hace muchos años solíamos cantar un himno que llevaba esta letra. Decía: cuando combatido por la adversidad, veas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las promesas que el Señor te dio. Y el coro decía: bendiciones, ¿cuántas tienes hoy? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando tú te sientas abatido, te sientas débil, te sientas desanimado, sientes que te falta fortaleza, voltea los ojos y mira la provisión que Dios te ha dado. Espero que estos pensamientos te ayuden el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Ruth Martínez. Gracias, Blanca Barrientos también está aquí con nosotros. Gracias también, bendiciones a ti también. Leo Patiño, gracias Leo por tus palabras. ¿Quién más tenemos? Alfredo Hernández, gracias por acompañarnos. Hermana María Sara Tobilla, gracias por acompañarnos. Armando Porras, gracias Armando por estar con nosotros hoy. Pues hermanos, mis hermanas, yo espero que esas palabras les ayuden y acuérdense, Dios nos dio todo lo que nosotros necesitamos, nada nos falta, así que vamos adelante confiando en las bendiciones de Dios. Nos veremos en un rato más en la iglesia y que pues disfrutemos de todo lo que Dios nos da. Pasen una feliz semana, que Dios les siga bendiciendo.